Hay algo que nadie te enseñó sobre la atracción. No es el físico, no es el dinero, no es siquiera la seguridad, aunque todo eso importa. Hay algo más profundo, algo que opera por debajo de todo eso. Un sentimiento que, cuando una mujer lo experimenta contigo, hace que todo lo demás pierda relevancia. Y lo más inquietante es esto. La mayoría de los hombres no solo no lo generan, sino que activamente lo destruyen cada vez que intentan gustarle a una mujer. Estamos hablando de la tensión emocional no resuelta, no la incertidumbre del juego barato, no el misterio artificial de desaparecer 3 días. Estamos hablando de algo mucho más real, mucho más poderoso y mucho más difícil de sostener. La sensación de que contigo hay algo más por descubrir, que no eres un libro abierto, que tu mundo tiene profundidad, que estar cerca de ti despierta algo en ella que no sabe exactamente nombrar. Eso es lo que profundiza la atracción femenina, no la intensidad del primer encuentro, no los fuegos artificiales del comienzo, sino esa corriente subterránea que la mantiene pensando en ti cuando no estás, que la hace querer acercarse más, no porque tú lo pediste, sino porque algo en ella lo necesita. Y aquí viene la parte incómoda. La mayoría de los hombres, al sentir que una mujer se interesa, hacen exactamente lo contrario de lo que deberían. Se vuelven predecibles, se vuelven disponibles al 100%, resuelven toda tensión de inmediato, explican todo, expresan todo, buscan aprobación constante, y en ese proceso, sin saberlo, apagan el único sentimiento que podría haberla mantenido enganchada. En este video vamos a hablar de ese sentimiento. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo se activa? ¿Cómo se destruye? Y lo más importante, ¿cómo convertirte en el tipo de hombre que lo genera de forma natural, sin juegos, sin manipulación, sin perder quién eres? Porque la atracción profunda no se mendiga, se construye. Y empieza por entender lo que estás a punto de aprender. Parte 1. ¿Por qué la atracción femenina no funciona como crees? Seamos honestos, la mayoría de los hombres llegan a la adultez con una idea completamente equivocada de cómo funciona la atracción femenina, no por culpa de ellos, sino porque nadie se los enseñó correctamente. Lo que aprendiste, de forma directa o indirecta, fue algo así. Sé amable, sé atento, demuestra que te importa, sé constante y ella se va a enamorar. Hazla sentir especial, dile lo que sientes, no la decepciones. Está siempre disponible cuando te necesite. Suena razonable, suena incluso maduro. El problema es que funciona exactamente al revés. No porque las mujeres quieran ser maltratadas, eso es una distorsión peligrosa que no tiene lugar aquí, sino porque la atracción femenina no responde a la lógica transaccional que los hombres suelen usar. No es un intercambio, no es yo te doy atención, tú me das interés, no funciona así. La atracción femenina responde a algo mucho más primitivo, más emocional, más irracional en el mejor sentido de la palabra. Responde a cómo la haces sentir, no a lo que haces por ella, y esa diferencia lo cambia todo. Un hombre puede hacer todo bien en papel, llamar a tiempo, ser detallista, escucharla, apoyarla, nunca fallarle. Y aún así, ella no siente esa chispa, no hay tensión, no hay anticipación, no hay ese algo inexplicable que la mantiene pensando en él. ¿Por qué? Porque él está resolviendo todo antes de que ella pueda sentirlo. Está llenando cada espacio, cada silencio, cada pregunta sin respuesta, y al hacerlo, elimina el ingrediente que la atracción necesita para crecer, el espacio emocional. La atracción no vive en la certeza, vive en la pregunta. Cuando todo está claro, cuando todo está garantizado, cuando el hombre ya mostró todas sus cartas desde el principio, no hay nada que descubrir. Y una mente femenina que no tiene nada que descubrir se desconecta, no por maldad, sino porque así está diseñada. Piénsalo de esta manera. ¿Qué hace que una historia sea irresistible? La tensión, el no saber qué va a pasar, el sentir que algo está por desarrollarse. Cuando sabes el final desde el primer capítulo, dejas de leer. Tú eres esa historia. Y si desde el día 1 ya mostraste el final,
ya explicaste todo lo que sientes, ya dejaste claro que harías cualquier cosa por ella, ya no hay historia. Solo hay un desenlace que nadie pidió leer. Esto no significa que debas ser frío, ni distante, ni calculador. Significa que necesitas entender qué mueve realmente la atracción femenina antes de intentar activarla. Y lo que la mueve no es lo que te dijeron. En la próxima parte vamos a hablar exactamente de ese sentimiento, el que ningún hombre entiende del todo, pero que todas las mujeres buscan sin saber que lo están buscando. Parte 2. El sentimiento que ningún hombre entiende, pero todas las mujeres buscan. Existe un sentimiento que las mujeres raramente describen con palabras precisas, no porque no lo conozcan, sino porque vive en una zona del cerebro anterior al lenguaje. Es visceral, es físico, es esa sensación de que algo está a punto de pasar, de que hay más por descubrir, de que este hombre tiene capas que ella todavía no ha tocado. Los psicólogos lo llaman de distintas formas: tensión emocional, anticipación sostenida, ambigüedad controlada. Pero en términos simples se siente así: querer acercarse más sin saber exactamente por qué. Y eso, ese impulso inexplicable de acercarse, es lo que profundiza la atracción, no el romance exagerado, no los gestos grandes, no las declaraciones tempranas, sino esa corriente que corre por debajo de todo y que le dice a ella, a nivel instintivo: con este hombre hay algo que todavía no terminé de entender. Ahora bien, ¿cómo se genera ese sentimiento? No se genera siendo misterioso de forma artificial, no se genera desapareciendo sin razón ni mandando mensajes a medias para parecer ocupado. Eso no es tensión emocional, eso es inseguridad disfrazada de estrategia, y las mujeres con cualquier nivel de madurez lo detectan de inmediato. La tensión emocional real se genera siendo un hombre que tiene un mundo interior genuinamente rico, un hombre que no necesita explicar todo lo que piensa, que no busca validación constante, que tiene opiniones propias y no las negocia para agradar, que puede estar presente sin entregarse por completo, que despierta curiosidad porque él mismo es curioso, interesante, vivo. Es la diferencia entre un hombre que actúa misterioso y un hombre que simplemente es profundo. Uno es performance, el otro es realidad. Y la atracción solo responde a lo real. Piénsalo en términos de energía. Cuando estás cerca de alguien que tiene una vida propia, que no orbita alrededor de ti, que podría estar en 10 lugares distintos pero eligió estar aquí contigo en este momento, eso se siente. Hay peso en su presencia. Hay algo que lo hace magnético sin que él haga nada especial para hacerlo. Eso es lo que las mujeres buscan y muy pocos hombres entienden. No buscan al hombre que las persigue, buscan al hombre que las hace querer perseguirlo a él. No buscan al hombre que resuelve cada silencio con una declaración, buscan al hombre que sabe habitar el silencio con tanta comodidad que a ella le dan ganas de llenarlo. No buscan al hombre que se rinde completamente desde el principio. Buscan al hombre que les da suficiente para querer más, pero no tanto que ya no haya nada por descubrir. Y aquí está el punto que más incomoda a los hombres bien intencionados. Ese sentimiento no se construye demostrando cuánto la valoras. Se construye siendo alguien que genuinamente se valora a sí mismo primero, porque una mujer no puede sentir tensión emocional hacia un hombre que ya se entregó por completo. No hay tensión cuando ya todo está resuelto. No hay anticipación cuando ya sabes lo que va a pasar. Y no hay atracción profunda hacia alguien que no tiene nada más que revelar. En la siguiente parte vamos a hablar de algo igual de importante: cómo este sentimiento se activa en la práctica y los errores específicos que los hombres cometen sin darse cuenta para destruirlo justo cuando más lo necesitaban. Parte 3. Cómo este sentimiento se activa y cómo lo destruyes sin darte cuenta. Entender el concepto es una cosa, verlo en acción es otra, porque la tensión emocional no es algo que enciendes con un switch. No es una técnica que aplicas en el momento correcto. Es el resultado natural de cómo te presentas, cómo te comunicas y cómo gestionas tu propia energía en presencia de una mujer que te interesa. Y la mala noticia es esta:
La mayoría de los hombres la destruyen exactamente en los momentos en que más importa. Veamos cómo se activa primero. La tensión emocional se activa cuando hay presencia sin entrega total. Cuando estás completamente presente en una conversación, escuchas de verdad, respondes con inteligencia, pero no revelas todo lo que piensas ni lo que sientes de golpe. Hay algo que se queda adentro, no porque estés ocultando algo malo, sino porque tienes una vida interior que no necesita ser exhibida para ser real. Se activa cuando tienes criterio propio, cuando no estás de acuerdo con todo lo que ella dice solo para agradarle, cuando tienes una perspectiva y la sostienes con calma, sin agresividad, pero sin ceder tampoco. Eso genera fricción intelectual, y la fricción intelectual, bien manejada, es uno de los activadores más poderosos de la atracción. Se activa cuando no resuelves cada momento incómodo de inmediato, cuando puede haber un silencio y tú no te apresuras a llenarlo, cuando ella dice algo ambiguo y tú no corres a pedir clarificación porque la inseguridad te carcome. Puedes sostener la ambigüedad sin que te desestabilice, y esa capacidad, esa solidez, la atrae sin que ella pueda explicar por qué. Se activa cuando tienes dirección, cuando no estás disponible a cualquier hora para cualquier cosa, cuando tienes proyectos, prioridades, una vida que no se detiene porque ella apareció, no porque finjas estar ocupado, sino porque genuinamente lo estás. Ahora veamos cómo se destruye, y aquí es donde duele, porque los patrones que destruyen la tensión emocional son exactamente los que los hombres bien intencionados usan más. El primero, la sobreexplicación emocional. Ella hace una pregunta simple y tú conviertes la respuesta en una declaración de intenciones. Ella dice, ¿qué buscas? Y tú le das un discurso de 10 minutos sobre tus valores, tus traumas superados y lo que esperas de una relación. Demasiado, demasiado pronto. La tensión muere ahí. El segundo, la disponibilidad sin límites. Respondes en 30 segundos a cualquier hora. Cancelas tus planes si ella te llama. Reorganizas tu semana entera alrededor de la posibilidad de verla. Eso no comunica interés. Comunica que no tienes nada más importante que ella. Y paradójicamente, eso la hace sentir menos especial. No más. El tercero, la validación constante. Cada cosa que ella dice recibe tu aprobación inmediata. Todo lo que hace te parece brillante. Nunca estás en desacuerdo. Nunca tienes una perspectiva distinta. Eso no es amabilidad, es borrarte a ti mismo. Y no puedes sentir tensión emocional hacia alguien que no existe como entidad propia. El cuarto, resolver la tensión antes de que ella la sienta. Hay un momento de ambigüedad natural entre dos personas que se están conociendo. Ese momento es valioso. Es el espacio donde la atracción respira. Pero el hombre ansioso no puede tolerarlo. Necesita saber dónde está. Necesita confirmar. Necesita aclarar. Y al hacerlo, destruye exactamente lo que estaba construyendo. La tensión emocional es frágil en sus etapas tempranas. No sobrevive a la ansiedad. No sobrevive a la necesidad de aprobación. No sobrevive al hombre que no puede estar cómodo sin certezas. En la siguiente parte vamos a ver la diferencia concreta entre el hombre que genera este sentimiento de forma natural y el que lo destruye sin darse cuenta, no como conceptos, sino como patrones de comportamiento reales que puedes reconocer y cambiar. Parte 4. El hombre que lo genera naturalmente versus el que lo mata inconscientemente. La diferencia no siempre es obvia desde afuera. Ambos hombres pueden ser atractivos físicamente. Ambos pueden tener trabajo, conversación, presencia. A veces incluso dicen cosas similares, pero el efecto que producen en una mujer es completamente distinto, y la razón está en algo que no se ve directamente, sino que se siente. Está en la relación que cada uno tiene consigo mismo. Vamos a verlos en situaciones concretas, no como arquetipos abstractos, sino como patrones reales que probablemente reconoces porque los has vivido de un lado o del otro. Primera situación. Ella tarda en responder. El hombre que destruye la atención entra en modo análisis, revisa el último mensaje que mandó, se pregunta si dijo algo mal,
manda un mensaje de seguimiento para verificar que todo está bien. O peor, desaparece abruptamente intentando aplicar alguna táctica de frialdad que no siente genuinamente. El hombre que genera tensión naturalmente no cambia su ritmo, sigue con su día, no porque esté fingiendo indiferencia, sino porque su estado interno no depende de la velocidad con que ella responde. Cuando ella finalmente contesta, él está presente, cálido, genuino, sin rastro de ansiedad acumulada. Y esa estabilidad, comunica algo que ninguna palabra podría decir mejor. Segunda situación, ella lo desafía o lo prueba. El hombre que destruye la tensión reacciona de dos formas igualmente dañinas. O se defiende con exceso, explicando, justificando, buscando su aprobación, o colapsa y le da la razón en todo para evitar el conflicto. En ambos casos, ella acaba de ver que puede moverlo emocionalmente con facilidad, y lo que se mueve con facilidad no genera tensión, genera lástima o aburrimiento. El hombre que genera tensión, naturalmente, escucha el desafío sin activarse, responde desde un lugar tranquilo. Puede estar en desacuerdo sin necesitar ganar. Puede ceder en lo que tiene sentido ceder sin perder su eje. Hay algo en él que no se tambalea. Y esa solidez es profundamente atractiva porque es rara. Tercera situación. La conversación se vuelve íntima. El hombre que destruye la tensión aprovecha el momento para vaciarse emocionalmente. Cuenta todo, sus miedos, sus heridas pasadas, sus expectativas, lo que siente por ella, todo en una sola conversación, como si hubiera estado esperando ese momento para soltar todo lo que carga. Cree que la vulnerabilidad lo acerca a ella. Y tiene razón, pero no así. La vulnerabilidad construye conexión cuando es gradual, cuando es recíproca, cuando existe dentro de un marco de solidez, no cuando es un volcán que erupciona en la primera oportunidad. El hombre que genera tensión naturalmente comparte, pero con medida. Revela capas de a poco. Hay profundidad en lo que dice, pero siempre queda algo más. Ella sale de esa conversación sintiendo que lo conoce mejor, pero también que hay más por descubrir. Eso es exactamente lo que necesita sentir para querer volver. Cuarta situación. Las cosas van bien y ella se muestra interesada. El hombre que destruye la tensión acelera, empieza a planificar el futuro en voz alta, aumenta la frecuencia de contacto, se vuelve más intenso, más presente, más demostrativo. Cree que cuando algo funciona hay que alimentarlo con más, y en muchos contextos de la vida eso es verdad. En la atracción, no. El hombre que genera tensión naturalmente mantiene el ritmo. No acelera porque las cosas vayan bien. No necesita asegurar lo que ya está funcionando. Hay una confianza tranquila en él que dice sin palabras, esto es bueno y yo sé que es bueno y no necesito aferrarme a ello para que siga haciéndolo. Esa es la diferencia real. No es una lista de técnicas, es una forma de estar, una relación consigo mismo que se construye con tiempo, con trabajo interno, con decisiones repetidas de no buscar afuera lo que solo existe adentro. Y la buena noticia es que eso se puede cultivar. En la siguiente parte vamos a hablar exactamente de cómo hacerlo. No como un rol que adoptas, sino como una identidad que construyes desde adentro hacia afuera. Conclusión. Lo que cambia cuando dejas de perseguir y empiezas a profundizar. Hay un momento en la vida de un hombre en que algo cambia. No es dramático. No hay una revelación repentina ni un evento que lo marque todo. Es más silencioso que eso. Es el momento en que deja de preguntarse cómo gustarle a ella y empieza a preguntarse quién quiere ser él. Y paradójicamente es exactamente en ese momento cuando la atracción empieza a funcionar a su favor. Porque la tensión emocional que profundiza el interés femenino no es algo que se consigue persiguiendo, se consigue construyendo, construyendo una vida con peso, un carácter con raíces, una presencia que no necesita aprobación para sostenerse. Eso es lo que vieron hoy. No una lista de trucos, no un manual de manipulación, sino una forma diferente de entender qué mueve realmente la atracción femenina y qué tipo de hombre
Tienes que convertirte para generarla de forma genuina y sostenida. El camino no es fácil, pero es el único que funciona de verdad. Empieza hoy.